Buen día, doctora. Mi nombre es Piero Sotomayor y hoy le voy a pasar a exponer sobre el orden jurídico en el Perú y los sistemas de fuentes y principios. Para comenzar, tenemos que entender qué es orden jurídico. El orden jurídico es el conjunto de normas jurídicas que rigen en un estado determinado y en un tiempo determinado. En los sistemas jurídicos existe un orden de normas para que se rija por principios lógicos y no se den contradicciones. Dentro de este orden jurídico de un Estado siempre hay una solución para un determinado problema, pero nunca dos soluciones. Esto se debe a que esas soluciones seguramente se contradigan y que solo una podrá ser válida. Tenemos que entender que el orden jurídico se encuentra escalonado, es decir, que existen normas que están en distintas escalas, unas inferiores y otras superiores. Eh, Luego tenemos que pasar a ver qué son las fuentes del derecho. Eh, las fuentes del derecho es un tema un poco complejo porque los fenómenos generadores del derecho no están divididos en categorías lógicas ni naturales, ya que estas son productos humanos y por lo tanto son un poco complejas. Eh, Pueden ser analizados desde varios ángulos y desde distintos planos, por lo que los teóricos del derecho no llegan a tener siempre una opinión uniforme sobre el catálogo de fuentes del derecho, ya que hay fuentes que se dan en el derecho civil y otras en el derecho penal o derecho constitucional, y estas pueden variar. Tenemos que entender que fuente del derecho es el acto, el órgano o el fenómeno de donde brota el derecho. Dentro de las fuentes del derecho vamos a encontrar la ley, que según el criterio formal se entiende por ley a toda decisión adoptada por el cuerpo legislativo, según los trámites establecidos para esos efectos por la Constitución o cualquiera que sea su contenido. En la ley se hallan dos elementos esenciales. Uno es el elemento material, que básicamente está relacionado con el contenido o carácter interno, que ha de consistir en ser un acto creador de reglas generales del derecho. Y el segundo elemento es un elemento formal, referente a la forma o a lo que es igual el órgano, a los trámites esenciales requeridos para la formación de estos actos. Otra fuente del derecho es la costumbre, y se entiende la costumbre como una fuente de derecho generada por la repetición constante y reiterada de un modo de obrar, observando con la convicción de que es jurídicamente obligatorio. La costumbre está integrada también por dos elementos esenciales. Uno es el elemento material, que es la serie de actos uniformes consecutivos de un modo de obrar idéntico, a lo que es igual el uso largo y constante respecto a una determinada relación en la vida social. Y el segundo elemento es un elemento psicológico, que consiste básicamente en la convicción de obligatoriedad jurídica de ese modo de actuar. Luego tenemos la jurisprudencia. La jurisprudencia es el conjunto de sentencias, de decisiones dictadas por tribunales, muy especialmente por el órgano jurisdiccional que corona el orden jerárquico dentro de una organización judicial de un país. En nuestro caso, ese vendría a ser el TC, que es el máximo intérprete de la Constitución. Luego, otra fuente que tenemos es la doctrina. La doctrina jurídica está constituida por la exposición científica hecho por los jurisconsultos, contenida de la presentación de los problemas del derecho y de las soluciones propuestas, de la sintetización de normas y de la interpretación de las mismas. Eh, no obstante, los jueces no están obligados a acoger en sus fallos opiniones de determinados doctrinarios, y por esto se estima que la doctrina, al igual que la jurisprudencia, constituye una fuente indirecta del derecho. Y finalmente vamos a ver sobre los principios. Los principios son muy diversos y varían según el tipo de materia de derecho de que se trata, ya sea de materia penal, materia civil o constitucional o administrativa y entre otras. Pero vamos a hablar hoy día sobre los principios que son aplicables al orden jurídico.
Estas vendrían a ser tres. El primero es el principio de jerarquía. El principio de jerarquía nos dice que cuando existe cierta contradicción entre normas de distinto valor jerárquico, la norma superior prima sobre la inferior. Por ejemplo, un decreto regional no puede anteponerse o contradecir a una norma de la Constitución, ya que esta última tiene mayor jerarquía. El segundo principio sería el principio de derogación, que nos dice que cuando existe una contradicción entre dos normas de la misma jerarquía provenientes del mismo órgano, la norma posterior en el tiempo derogado a la anterior, por ejemplo, una ley que se da en 1999 es derogada a su vez por una nueva ley que se apruebe. eh, esta nueva ley es la que pasaría a regir en la actualidad, y la otra quedaría posterior en el tiempo. Otro principio es el principio de competencia. Esto nos dice que cuando existe una contradicción entre dos normas de igual jerarquía provenientes de distintos órganos, se va a anteponer la norma dictada por el órgano competente. Esto quiere decir que en estos casos la jerarquía se determina de acuerdo a cuál de los dos órganos que establecen la norma tiene mayor potestad sobre el tema en cuestión. Para concluir, como hemos podido ver, las diversas normas jurídicas necesitan cierto ordenamiento a fin de conformar un sistema orgánico que sea coherente y regido por principios lógicos de no contradicción. Y bueno, hasta aquí hemos visto muy brevemente cómo se compone el orden jurídico y cuáles son los principios que lo rigen. Eso sería todo. Gracias.